Aduanero. La anterior que hicimos con Andrés Galíndez fue sobre la inconstitucionalidad de la tasa de estadística y vamos a tratar de hacer algo antes del cierre del año. Ya pasaremos las novedades. Hoy nos convoca el Tratado Multilateral en materia de doble imposición internacional que Argentina ratificó hace muy poquito, antes del 30 de septiembre, y depositó el tratado, perdón, depositó el instrumento de ratificación, y a partir de ello entra en vigor en enero de 2026 y vamos a tratar de entender qué impacto tiene en los tratados vigentes para Argentina. El tema es muy interesante, también es escabroso y vamos a tratar de dilucidarlo con el aporte de María de los Ángeles Solano, abogada tributarista, experta en la materia, que pertenece al estudio Becar Varela, con muchos años de experiencia, y Juan Manuel Iglesias, también abogado tributarista, miembro del estudio Mitrani Caballero, que trabaja también muchos años en el tema internacional tributario. Así que sin más, los dejo y la grabación, esto se va a estar grabando en el caso para la gente que no haya podido sumarse, pero se anotó. Y pueden pasar preguntas a través del chat. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Tomo la palabra porque voy a ser quien comienza con este webinar. En primer lugar, agradecerles al Colegio de Abogados de la Ciudad por la invitación a participar, a Corina, a Juan Manuel, a Marcelo Núñez. Para mí verdaderamente es un placer formar parte de este encuentro, así que muchas gracias y muchas gracias a quienes están a quienes están conectados. Eh, y están interesados en esta temática que es tan interesante y que es importante conocer. Estoy proyectando, no sé si se ve bien, eso quiero. Se ve perfecto. ¿Está Ya bien? se ve Perfecto. bien. Bueno, luego de los agradecimientos no nos queda más que empezar con la temática que, como ya les adelantó, bueno, el título y Corina es la doble imposición internacional y qué va a pasar con la red de tratados internacionales que tiene firmado Argentina a partir de la entrada en vigencia de este instrumento multilateral en el año próximo, en 2026. Y para entender qué va a pasar y cómo funciona, es muy importante conocer, y vamos a repasarlo muy brevemente, y entender cuál es el origen y el contexto en el que este instrumento nace. Y este instrumento nace a partir de, ustedes saben que hace varios años, con la proliferación de esquemas de planificación fiscal agresiva que venían desarrollando empresas multinacionales y que las dejaba en una situación de una menor carga tributaria global sin que necesariamente esto implicara la transgresión de normas, empezó a generar mucho descontento internacional. Los países empezaron a revisar que estos esquemas estaban afectando su recaudación y frente a ello el tema empieza a tomar agenda internacional y particularmente en el año 2012, en la cumbre del G20 de aquel entonces, de Los Cabos. El G20 solicita una colaboración multilateral para empezar a combatir este fenómeno de erosión de bases imponibles y transferencia de rentas a jurisdicciones de baja tributación o transferencias de rentas artificiales. Y así es como en respuesta a esta problemática, la OCDE propone un plan en el año 2013 de 15 acciones con el objetivo de combatir este fenómeno. Y en el año 2015 se consolida este plan BEPS, se llama así por su acrónimo en inglés, Based Option and Profit Shifting, y que básicamente lo que establece es una serie de 15 acciones que establecen recomendaciones que lo que buscan es modificar
normas de índole local en las jurisdicciones y también de índole internacional, es decir, los tratados de doble imposición para poder intentar combatir este fenómeno. Es decir, Plan BEPS es una respuesta coordinada para enfrentar este fenómeno de muchos países. Y eso sí, ay, no puedo cambiar, no sé qué está pasando. A ver, esperen un segundo que quiero pasar a la próxima filmina. ¿Dejé de compartir o me parece a mí? Ahí estás, dejaste de compartir, pero no Bueno, sé vuelvo a si compartir. lo maneja Juan o lo manejas vos. A ver. No sé, Juan, si vos lo podés manejar, entonces, porque yo estoy teniendo problemas para compartir, pero no sé por qué. Ya lo comparto. Dale, vamos con la segunda filmina entonces. Perfecto. Con eso estamos bien. A ver ahí. Ahí está viendo Abajo. pantalla completa. Sí, ¿Está viendo pantalla pantalla completa. completa? Ay, perfecto, ahí está. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, bueno, efectivamente este plan de acción BEPS genera impacto en la red de tratados de todos los países y en el de Argentina también. De esta serie de 15 acciones existe lo que los países acordaron como un estándar mínimo, que son básicamente cuatro de estas acciones, la acción 5, la 6, la 13 y la 14. La acción 5 busca contrarrestar prácticas fiscales nocivas con foco en transparencia y en sustancia. La acción 6 busca prevenir el uso abusivo de tratados y la incorporación específica de cláusulas antiabuso. La acción 13 documentación reforzada en materia de precios de transferencia. Y la acción 14 mecanismos más efectivos de resolución de controversias. Ahora bien, de este plan de 15 acciones, también existen algunas que requieren, como les anticipé, la modificación de la red de tratados. Y esas son las acciones 2, 6, 7 y 14. Y este es el impacto real que este plan de acción produce en la red de tratados internacionales. Vamos a ver entonces que la acción 2 va a plasmar en el instrumento multilateral aquellos aspectos que tengan que ver con neutralizar efectos de mecanismos híbridos como articulado vinculado a entidades transparentes, entidades de doble residencia, métodos para eliminar la doble imposición. La acción 6 vamos a ver que se ve reflejada en el instrumento multilateral, en aquellos artículos que van del 6 al 9. Es un estándar mínimo, como les comenté antes, y busca impedir la utilización abusiva de convenios fiscales. Primero, incorporando el objeto de los CDIs a través de un preámbulo reforzado que lo que va a buscar es establecer de manera explícita que el propósito del tratado es evitar la doble imposición, pero también no es permitir la generación de oportunidades de doble no imposición o inclusive imposición reducida a través de la evasión o elusión, incluido el treaty shopping. También vamos a ver que esta acción 6 es la que incorpora el artículo del test del propósito principal, que es aquella norma de carácter subjetivo que vamos a desarrollar más adelante con Juan Manuel y que que va a dar mucho que hablar, porque es aquella que va a habilitar al Estado parte a desconocer los beneficios del tratado cuando sea razonable concluir que la obtención de ese beneficio fue precisamente uno de los objetivos de esa transacción. Luego vamos a tener otra cláusula de limitación de beneficios, que es una cláusula subjetiva y va a establecer parámetros objetivos para calificar y acceder a los beneficios de un convenio. Vamos a ver que hay límites a poder obtener la reducción en la fuente cuando hay pago de dividendos. En el caso de Argentina, hoy quizá esta cláusula, aunque está incorporada como una de las modificaciones, no nos afecte porque tenemos el 7% en la retención de dividendos y nuestros convenios prevén alícuotas mayores, pero esto puede cambiar en el futuro. Y vamos a ver que se establece también un límite temporal para poder acceder a este beneficio. También vamos a encontrar normas antiabuso para establecimientos permanentes en terceras jurisdicciones y también la aplicación de los convenios para restringir imposición sobre propios residentes.
Siguiendo con el impacto de BEPS en los CDI, también la acción 7 es aquella que va a desplegar los artículos 10 a 14 y vamos a encontrar todas esas normas que buscan impedir la ilusión fraudulenta del estatus de establecimiento permanente a través de la redefinición del concepto, a través de la figura del agente, la ilusión a través de exenciones de actividades, la típica división o fragmentación de contratos, definición de personas estrechamente vinculadas y la acción 14 finalmente, que también es un estándar mínimo y que busca hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias. Ahí vamos a ver desde el artículo 16 en adelante el desarrollo de los artículos sobre procedimiento de acuerdo mutuo, ajustes correlativos en precios de transferencia y arbitraje, que vamos a ver que es uno de los, es lo único que Argentina no adhirió. Y acá entonces cobra relevancia la acción 15. La acción 15 del plan BEPS es aquella que propone la creación de este instrumento que busca incorporar estas acciones 2, 6, 7 y 14 en la red de tratados de una forma articulada, coherente entre varios países y también la necesidad de este instrumento multilateral que va a impactar en acuerdos bilaterales tiene que ver con que era la herramienta más eficiente que se pensó para obtener no solo una modificación de convenios coordinada y que siguiera los estándares de BEPS, sino que era más eficiente en términos de tiempo, porque pasar a renegociar bilateralmente en más de 5.000 tratados que existen en el mundo de doble imposición era una tarea que iba sin lugar a dudas a llevar mucho tiempo y iba a hacer perder el objetivo de estas recomendaciones. Si querés pasamos, Juan Manuel, a la próxima filmina. Argentina ha tenido desde el inicio del desarrollo del Plan de Acción BEPS y también en el diseño y en el desarrollo del instrumento multilateral una participación súper activa y así es como ha incorporado estas recomendaciones de BEP directamente en algunos de esos tratados que fueron firmados en forma previa al instrumento multilateral, como es el caso del Tratado de Chile, de México y de Emiratos Árabes. Estos tres tratados van a estar comprendidos en el instrumento multilateral, pero ya podemos ver de sus textos que están incorporados, por ejemplo, las recomendaciones de acción 6 y 7, que son 6 es el preámbulo reforzado y 7 también las cuestiones de establecimiento permanente. Vamos a ver también que Argentina desde el año 2015 comienza a incorporar en los tratados que renegocia la cláusula del propósito principal, como pasa con el caso de Brasil y con otros instrumentos. Y también en forma posterior a la sanción, a la firma del instrumento multilateral, Argentina también incorpora recomendaciones BEPS en el resto de sus tratados que son firmados con posterioridad, como son los casos de Qatar, Turquía, China, Luxemburgo, Japón, Australia y estos protocolos de enmienda, dos de los cuales aún no están vigentes, Francia y Alemania. Alemania, el protocolo de enmienda con Alemania no es parte del instrumento multilateral, no va a estar alcanzado porque en su momento Argentina, cuando firma el instrumento multilateral, ya tenía muy avanzada la negociación de esta enmienda y se decidió seguir por el camino bilateral. Lo mismo ocurre con Brasil, cuyo protocolo de enmienda ya está vigente desde el año 2019 y que Brasil no nos dio otra opción porque no firmó el instrumento multilateral, se quedó, o sea, decidió no hacerlo, al igual que Estados Unidos, así que no quedó otra. Y también es importante mencionar que el compromiso de Argentina con este estándar de recomendaciones BEPS también fue incorporado en la legislación interna a través de la reforma de 2017 en donde Argentina incorpora a su ley de impuesto a las ganancias nuevas definiciones sobre establecimiento permanente, nuevas reglas sobre economía digital, sobre CFC rules, limitación de intereses, nuevas normas sobre precios de transferencia, incorpora la ley de procedimiento tributario el procedimiento amistoso. Bueno, todo en línea con el cumplimiento de los estándares BEPS. Si querés pasamos para la próxima, Juan Manuel. Bueno,
En este slide nosotros quisimos mostrarles cómo es la estructura del instrumento multilateral. No sé si alguno tuvo la oportunidad de revisarlo. La verdad que es un instrumento sumamente complejo, es sumamente complejo de entender, de interpretar. Y bueno, esto da una idea de cómo se presenta. Tenemos una primera parte, un preámbulo, una primera parte que habla del ámbito de interpretación. De la parte 2 a la 7 vamos a ver el desarrollo de los artículos en donde se despliegan estas recomendaciones. Ahí podemos ver cada artículo, cuál es la acción que recrea, la acción BEPS. Y luego vamos a tener la parte de las disposiciones finales en donde vamos a encontrar cuestiones muy importantes como son cuándo entra en vigencia, el vigor, cómo se resolucionan cuestiones de interpretación, quién es el depositario del instrumento, todas cuestiones operativas que hay que también entender. El instrumento multilateral lo que va a hacer es mejor, digamos, claramente lo que hace es endurecer el acceso a los beneficios convencionales, lo que va, la nueva era de planificación fiscal ya exige una necesidad de mayor sustancia y un propósito de negocios genuinos, de manera que el asesor fiscal va a tener que tener en consideración todas estas cuestiones que ya son un estándar internacional y que ahora aparecen explicitadas en toda la red de tratados de Argentina a partir de la entrada en vigencia del instrumento multilateral y, por supuesto, la negociación de estos estándares en los nuevos convenios. Pero bueno, esta es la de cal, la de arena podemos decir que es la mejora en la capacidad de resolución de disputas a través de la incorporación del instrumento de la negociación amistosa y del arbitraje, aunque Argentina no adhirió a esta cuestión. Ahora sí, si querés, pasamos a la próxima, Juanma. Perfecto. Bueno, ahí vimos la estructura del acuerdo y ahora es importante entender que el instrumento multilateral es un instrumento muy complejo que lo que busca es dar cierta flexibilidad también a los países para que cada uno pueda adoptar aquella posición que le es propia dentro de este marco. Y es así como se diseñó que el instrumento tuviera en cada artículo una estructura que se va a repetir en cada uno de ellos y que es, podemos decir que tiene cuatro partes la estructura de cada artículo del instrumento. Una primer parte es la disposición sustancial a incluirse en los convenios, aquella que va a modificar este aspecto sustancial de los convenios, que siempre la vamos a encontrar en el primer párrafo, puede ser un primer párrafo o pueden ser más, pero es ahí donde la vamos a encontrar. Luego tenemos una cláusula de compatibilidad que lo que me va a decir es cuándo aplico esa disposición sustancial. ¿La voy a aplicar en ausencia de una disposición similar o en reemplazo de una disposición compatible? Muchas de estas disposiciones sustanciales, como puede ser, por ejemplo, la cláusula del propósito principal, se van a incorporar a los convenios por ausencia de esta cláusula, salvo en el caso del convenio con UK, que tiene alguna cuestión particular respecto de intereses y regalías. En la mayoría de los convenios vamos a ver que no se encuentra, entonces se va a incorporar. Y en otros casos se va a incorporar en reemplazo de cláusulas compatibles. Pero esto es un análisis que requiere revisión caso por caso y convenio por convenio, porque no es que saco un párrafo y meto el otro. No va a ser así. Puede ser que haya en caso de incompatibilidad, va a prevalecer el instrumento multilateral, pero puede ser que haya dos cláusulas en donde haya una parte compatible y otra no, entonces haya una suerte de complementariedad. Luego el artículo va a tener una parte referida a las reservas. ¿Y qué nos va a decir ese artículo en esa parte? Nos va a decir, bueno, yo esta cláusula no voy a aplicarla o esta cláusula la voy a aplicar únicamente en aquellos casos en que no tenga una cláusula similar o una cláusula mejor, o bien voy a aplicar esta cláusula pero con estos condicionamientos. Y la última parte de los artículos contiene la parte de las notificaciones que es sumamente importante porque es lo que el país le va a decir al depositario del instrumento multilateral, que es el secretario general de la OCDE, cuál de estas reservas y opciones van a impactar y cómo van a impactar en cada una de las cláusulas de mis convenios. Entonces, esta parte es esencial entenderla. ¿Por qué? Porque además
de la coincidencia con el otro, la parte cocontratante, va a dar origen al efecto concreto y la modificación específica del tratado de que se trate. Esto en cuanto a la estructura del artículo de cada uno de los artículos del instrumento. Luego tenemos cuáles son los requisitos para la aplicación de este instrumento a cada uno de estos convenios de doble imposición. Por supuesto, el primero de todos es la entrada en vigor para cada jurisdicción. Sabemos que para Argentina está corriendo el plazo. Argentina sancionó la ley que aprueba el instrumento como un tratado internacional en mayo. Acaba de depositar en septiembre, el 29 de septiembre, el instrumento de ratificación y está comenzando a correr el plazo para entrar en vigor el instrumento para Argentina. Juan Manuel luego va a hacer va a explicar con más detalle cómo se produce todo este proceso, porque el artículo realmente de entrada en vigencia y efectos es complejo de entender, así que por eso luego vamos a hablarlo más en detalle. Luego la notificación de los convenios de cada jurisdicción, que son, el instrumento lo llama convenios tributarios comprendidos, que no son ni más ni menos aquellos convenios que cada jurisdicción parte, que cada estado va a decir van a estar dentro del ámbito de imposición del instrumento multilateral. Son los instrumentos que yo quiero como país que se vean modificados por el instrumento multilateral. Ya vamos a ver que Argentina notificó 17 de sus convenios firmados para ser impactados por el instrumento multilateral. Luego, como les decía antes, la notificación de las disposiciones existentes, las opciones de cada una de las partes y las reservas de cada jurisdicción. Una vez que contamos con ello, por supuesto necesitamos también la entrada en efecto del instrumento multilateral para cada convenio en cuestión, que no siempre es la misma para las partes, o sea, deben estar en efecto para las dos. Puede ser que para algunos países ya haya entrado en efecto, que cocontratantes con Argentina, y ahora va a entrar en pleno efecto el convenio en cuestión, porque Argentina todavía no había depositado su instrumento de ratificación. Y por supuesto, como les dije y les adelanté, la coincidencia de posición entre las partes, que es necesario el famoso match. ¿Para qué? Para que efectivamente haya una producción de efectos, una modificación, ya sea en reemplazo o en ausencia de disposiciones previas. Vamos al siguiente slide, Juan Manuel, en donde vamos a ver particularmente los efectos sobre cada uno de los CDIs. Por supuesto que únicamente el instrumento multilateral va a producir efectos y va a modificar aquellos convenios tributarios comprendidos. Son estos convenios que fueron notificados por cada uno de los estados partes en su... Inicialmente a la firma podían notificar provisionalmente lo que los estados consideraban que iban a ser los convenios alcanzados, y en el instrumento de ratificación cada país ratificaba esa primer posición o podía modificarla. Argentina mantuvo lo que dijo al inicio. Eh, Como venimos interpretando lo que decimos, el instrumento no va a modificar de la misma manera los convenios de una misma jurisdicción. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a las opciones, a las reservas y a las notificaciones formuladas por cada una de las partes. Y una vez que tengamos el MLI vigente y efectos para cada jurisdicción, van a producirse la sustitución o van a añadirse disposiciones según elecciones y reservas convergentes entre las partes. Esto desde el plano teórico, pero ¿qué pasa con la implementación práctica? Nos preguntamos porque, como les decía, cuando nos sentamos a leer el instrumento es sumamente complejo de entender. ¿Va a haber textos sintéticos y consolidados? Bueno, las autoridades fiscales, las autoridades argentinas han manifestado extraoficialmente que va a haber textos consolidados y sintéticos de cada uno de los acuerdos. De hecho, ya están preparados, ya están trabajados y Argentina, a partir de haber depositado el instrumento de ratificación, notificó a cada estado contraparte este texto consolidado que ya fue preparado por nuestro país para buscar de alguna manera el acuerdo de la otra parte para decir, bueno, estamos de acuerdo en que esta interpretación que Argentina tiene respecto de lo que sería un texto consolidado, nosotros estamos de acuerdo. Estos textos consolidados se espera que sean subidos a las páginas oficiales en Argentina del Ministerio de Economía y entendemos que de ARCA también. Se espera
que ya estén listos con la entrada en vigor del instrumento, es decir, para principios de 2026, pero con la aclaración de las autoridades de que esto no van a ser textos oficiales, por supuesto que van a ser herramientas y instrumentos que van a facilitar la interpretación, van a reducir, si se quiere, diferencias de interpretación, pero no tienen un valor legal en Argentina, no son una ley, no han pasado por el Congreso, es una herramienta de interpretación. Así como tampoco, si querés, Juan Manuel, pasamos a la próxima slide, tampoco la base de datos que ofrece OCDE, BEPS, MLI, Matching Database, esto lo puse porque me parecía importante ver cómo se ve esto, lo puse hace poco, en donde es una herramienta más que ofrece OCDE para interpretar el estatus de cada instrumento respecto de cada convenio entre países. Acá podemos ver que para España, bueno, surge en la fecha en que, bueno, los dos lo firmaron en 2017, lo ratificaron en el 21 España y en el 25 Argentina. Acá dice claramente que ya estaba en vigencia para España y para Argentina va a empezar el 1 de enero. Si querés pasamos a la próxima slide donde vemos que la página es más rica, también esto siguiendo con el convenio con España, también te ofrece un Matching Result Overview, donde vemos artículo por artículo cuáles son las opciones de cada país y si aplica o no aplica. Y como otra de las herramientas que tenemos para interpretar es la declaración explicativa, que es un instrumento que se emitió en 2016 junto con el instrumento multilateral. Lo que proporciona es una interpretación común y una ayuda a aplicar en forma coherente esta herramienta a nivel mundial. No es más que otra guía para los países que busca explicar el significado y el propósito de las disposiciones del instrumento multilateral. No hay, tampoco hay una posición oficial, no tienen un valor legal, son fuentes adicionales de interpretación. Vamos a ver cómo se comportan, bueno, nuestras autoridades y nuestros jueces cuando surjan las cuestiones de interpretación, que ya hay varias antes de empezar a aplicarlo. Juan Manuel, si querés, pasamos a la próxima. Y bueno, para ir cerrando un poco esta parte, la aplicación impacto del instrumento en Argentina, bueno, fue firmado en 2017, les conté lo del listado provisional, lo aprobamos en mayo, depositamos el instrumento el 29 de septiembre. Ahí podemos ver cuáles son los convenios multilaterales que Argentina, que son 17, incluyó dentro del instrumento multilateral para ser modificados por este instrumento. De todos estos países, todos han ratificado, o sea, el instrumento multilateral, salvo Italia, es decir, que a partir de 2026 menos Italia, todos estos convenios se van a ver modificados por el instrumento multilateral y podemos decir que Argentina tuvo una posición muy amplia al incorporar todas las disposiciones sustanciales del instrumento multilateral, lo que evidencia su compromiso con el plan de acciones BEPS. Las únicas reservas que Argentina formuló son aquellas que tienen que ver con no repetir cláusulas o no incluir cláusulas que ya estaban de manera similar incluidas en convenios anteriores, como es el caso de Chile y de México. Vamos a ver que se lo excluye de varios de los artículos. Y por supuesto, como ya les había adelantado, Argentina no optó por el arbitraje vinculante, de manera que esto no es un método de resolución de controversias que va a aplicar para Argentina. Como les conté un poco antes, los convenios que quedaron afuera fueron Brasil porque no nos quedó otra, Brasil no firmó el instrumento multilateral, Alemania porque como les comenté se decidió continuar el camino de la negociación bilateral y Brasil y Bolivia, perdón, porque Bolivia es, al ser un convenio que está desarrollado sobre la base del Pacto Andino, no, digamos, sus cláusulas no eran compatibles con los estándares OCDE y del MLI, entonces por eso no hubo otra opción que dejarlo afuera. Así que, bueno, Juan Manuel, si querés te doy la palabra, te doy el pase para que continúes con la explicación del impacto. Bárbaro, gracias Angie. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos.
Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Como adelantó Angie, vamos a adentrarnos un poco en lo que es el impacto concreto que tiene el MLI en Argentina. Obviamente será un pantallazo. Eh, con- Ahí está, disculpen, me estaba entrando la llamada. Obviamente será un pantallazo porque es imposible cubrir en corto tiempo todo el alcance que puede tener el MLI respecto de los convenios. Pero bueno, yendo en concreto a lo que es la entrada en vigor y efectos del MLI respecto de Argentina, hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, el procedimiento interno que tiene nuestro país para la aprobación y entrada en vigor de los tratados, y por otro lado, las normas propias de entrada en vigor y efectos que prevé el MLI. En cuanto al procedimiento interno, como todo tratado internacional, el MLI debió ser firmado por Argentina, lo cual tuvo lugar en la primera ceremonia, junto con casi 70 países, allá por el 2017. Luego fue aprobado por ley recién en mayo de este año, y la ratificación se realizó por el Poder Ejecutivo el 29 de septiembre del 2025, ¿sí? Que fue cuando se depositó el instrumento en la autoridad de aplicación del MLI. Ahora, respecto a las disposiciones del propio MLI, lo que prevé son dos fechas importantes. Por un lado, la fecha de entrada en vigor del convenio, y por otro lado, la fecha en la cual sus disposiciones van a surtir efectos respecto de cada uno de los convenios de doble imposición alcanzados. Para los países como Argentina, que ratificaron el convenio con bastante posterioridad a la entrada en vigor del MLI, lo que se prevé es que el convenio va a entrar en vigor el primer día del mes siguiente a que se cumpla un plazo de 3 meses desde la última ratificación que haga un país. Como en el caso de Argentina, como comentó Angie, de los 17 países que tenemos convenios que están alcanzados por el MLI, 16, a excepción de Italia, ya ratificaron el MLI. Los efectos respecto de cada uno de los convenios van a surtir efectos de acuerdo a cómo surten efectos para Argentina. Entonces, de acuerdo a las disposiciones del convenio, el MLI va a entrar en vigor el 1 de enero del 2026. ¿Por qué? Porque es el primer día del mes siguiente a que se cumplan 3 meses desde que se presentó la ratificación el 29 de septiembre del 2025. Luego, tenemos que entender cuándo surten efectos las disposiciones. Y para esto, el MLI diferencia dos tipos de impuestos. Por un lado, aquellos impuestos que son retenidos en la fuente, y por otro lado, todos los demás impuestos. ¿Sí? Para los impuestos que son retenidos en la fuente, expresamente se prevé que surtirá efectos a partir del primer día del año calendario siguiente a que el convenio entre en vigor. Acá surge una duda interpretativa, ¿sí? Que significa que se centra básicamente en si la fecha de efectos puede o no coincidir con la fecha de entrada en vigor. Porque como dijimos, el plazo de los 3 meses para que el convenio entre en vigor se cumple el 1 de enero del 2026. Ahora, para que las disposiciones surtan efecto, el MLI expresamente prevé, hace o expresa referencia al primer día del año calendario siguiente. Entonces la duda es, ¿entra en vigor el 1 de enero del 2026? ¿El primer día del año calendario siguiente es 1 de enero de 2026 o 1 de enero de 2027? Lo cierto es que todas las autoridades de la FIP, eh, en las distintas conferencias que han dado en el último tiempo, como también la propia página del MLI que mencionó Angie, del MLI Database, toman como fecha de efectos para los impuestos retenidos en la fuente para Argentina el 1 de enero de 2026. ¿Sí? Para todos los demás impuestos que no sean retenidos en la fuente, lo que se prevé es que surtirá efectos a partir del primer día del año calendario con posterioridad a un plazo de 6 meses desde la ratificación del MLI. Es decir, que para todos los demás impuestos que no sean retenidos en la fuente, el MLI tendrá efectos a partir del 1 de enero del 2027. Y acá hay una cuestión práctica que quisiera poner en consideración.
Tomemos como ejemplo el caso del impuesto a las ganancias por venta de acciones, ¿sí? Por parte de sujetos del exterior. Como sabrán, cuando el comprador de esas acciones es un sujeto argentino, tiene que practicar una retención. Mientras que si el comprador es un sujeto del exterior y el vendedor también es un sujeto del exterior, el impuesto está a cargo del vendedor del exterior, que no debiendo el comprador practicar retención. Entonces, dada el criterio diferenciador que tomó el MLI, que hace referencia no al tipo de impuesto, sino a la forma en que se recauda o se debe pagar el impuesto, tenemos dos fechas de efectos distintos para un mismo impuesto. Si la venta de acciones por parte de un sujeto del exterior, el comprador es un sujeto argentino que tiene que practicar retención, el MLI tendrá efectos a partir del 1 de enero del 2026. Mientras que si el sujeto del exterior vende las acciones a otro sujeto del exterior, no habiendo retención en la fuente, el MLI recién tendrá efectos a partir del 1 de enero del 2027. Y esto tiene efectos prácticos porque, como vamos a ver ahora, el MLI, una de las cosas que introduce es la posibilidad de Argentina de gravar la transferencia de acciones de sociedades del exterior cuyo valor deriva de bienes inmuebles en el país. Acá les damos un pantallazo de lo que explicaba un poco Angie sobre la mecánica del MLI. El MLI prevé distintas cláusulas, algunas de las cuales son obligatorias para los países, que en el caso básicamente es la de Principal Purpose Test, de abuso de tratados, y otras más de las cuales cada uno de los países puede elegir aplicarla o no. Y recién cuando hay coincidencia entre las posturas de cada uno de los países, cada uno de los convenios de doble imposición se verá específicamente afectado. Como mencionó Angie, Argentina prácticamente fue por todo, ¿sí? Pero los demás países fueron bastante selectivos, entonces el alcance que tiene el MLA respecto de cada uno de los convenios es más acotado. Para repasar un poco cuáles son las principales implicancias del MLI. En cuanto al preámbulo, lo que se dispone expresamente es que una referencia a que los convenios se originan para evitar supuestos de doble imposición, pero con la intención también de evitar supuestos de no imposición. Esto en Argentina ya se viene aplicando a partir del principio de la realidad económica y sobre todo el fallo de la Corte del 2021 en el caso Molinos. También se incorpora a partir del MLA la cláusula del Principal Purpose Test o del propósito principal de las transacciones, por la cual se dispone que cuando uno de los objetivos de llevar adelante una operación o contrato sea obtener un beneficio del convenio, ese beneficio no resultará aplicable, salvo que en el caso concreto se demuestre que la concesión del beneficio cumple con el objeto y propósito del convenio en concreto. Esto también tendrá su impacto y deberá ser analizado bajo la cláusula de realidad económica que tenemos en la Ley de Procedimiento Administrativo. En algunos de los convenios, en estos casos son pocos, también se incluyen una cláusula de limitación de beneficios, que también es una cláusula antiabuso, pero más específica, que básicamente dispone el acceso a los beneficios del tratado para aquellos residentes que cumplan con ciertos criterios de sustancia o de conexión real con los estados, como que, por ejemplo, en el caso de las acciones, que sean de titularidad de personas físicas residentes en ese país o que tengan algún tipo de actividad de negocios importante en ese país, o que sus acciones coticen en el mercado de valores de dicho país. También se dispone una cláusula sobre, para acceder, un límite temporal para acceder a una cláusula, a un beneficio de reducción en la tasa de retención de los dividendos, pero que en el caso de Argentina hoy no es relevante porque tenemos una tasa de retención de los dividendos del 7% de acuerdo a la legislación doméstica y ninguno de los tratados para evitar la doble imposición que Argentina ha firmado reduce esa tasa.
También se prevé la posibilidad, como mencioné, de gravar las ganancias derivadas de ventas de acciones cuando su valor procede de inmuebles ubicados en el país. Esto lo vamos a ver con un caso concreto a continuación. Y también el MLI lo que prevé son distintas disposiciones relativas a lo que es la elusión o evasión de la figura de establecimiento permanente, ¿sí? Se establecen distintas reglas para combatir esta ilusión relativas a establecimientos permanentes ubicados en terceras jurisdicciones, acuerdos o figuras de agentes independientes, pero que en los hechos desempeñan un rol significativo o principal en las ventas de empresas del exterior. Una regla específica para combatir lo que es la fragmentación de actividades preparatorias y una regla específica para lo que es la división de contratos entre empresas de un mismo grupo para evitar el cumplimiento de los límites temporales específicos para la figura de establecimiento permanente. No lo queremos aburrir mucho, pero me pareció interesante comentar algunos casos particulares de efectos que puede tener el MLI, bastante inmediatos. Bueno, como mencioné y como pueden ver en pantalla, el convenio multilateral incluye una disposición que le permite a los estados contratantes pasar a gravar la venta de acciones o participaciones en entidades incluidas que estén constituidas en jurisdicciones que no sean ninguno de los estados contratantes, siempre que al menos el 50% del valor de esas acciones derive directa o indirectamente de bienes inmuebles situados en el país. Tomemos el caso, por ejemplo, del convenio con Canadá, ¿sí? El convenio con Canadá, en el artículo 13, trata las ganancias de capital derivadas de las ventas de activos. Y tiene dos párrafos. En el primer párrafo, la regla general que vemos en pantalla, y el segundo párrafo que tiene una regla específica para lo que es la venta de aeronaves o la venta de buques, que no viene al caso. Entonces, el primer párrafo del artículo 13 del convenio con Canadá dispone que las ganancias que un residente de un estado contratante obtenga por la enajenación de bienes situados en el otro estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro estado. ¿Qué está diciendo acá? Que Argentina podrá gravar las ganancias de capital derivadas de la venta de bienes que estén situados en Argentina. La venta de bienes situados fuera de Argentina no, o mejor dicho, Argentina limitó su potestad tributaria sobre la venta de bienes situados fuera de Argentina. ¿Qué significa esto? Tomemos el caso de que un residente fiscal en Canadá procede con la venta de acciones de una sociedad constituida en otra jurisdicción. Esa sociedad tiene a su vez una participación en una sociedad argentina que tiene inmuebles en Argentina o concesiones mineras asimilables a inmuebles en Argentina. Bajo el convenio actual, tal como se encuentra redactado y no afectado por el convenio multilateral, parecería que Argentina no tiene potestad para gravar esa transferencia. Sin embargo, con la entrada en vigencia del convenio multilateral, y como tanto Canadá como Argentina optaron por la inclusión de esta regla, por operaciones de venta de acciones que tengan lugar a partir de la fecha de efectos del MLI, Argentina podrá gravar la venta de participaciones en sociedades del exterior cuyo valor derive al menos en un 50% de inmuebles ubicados en el país. Y como mencioné antes, la fecha de efectos dependerá, en el caso concreto de venta de acciones, de si el comprador es un sujeto argentino o no. Si es un sujeto argentino, tendrá que practicar retención, ¿sí? Con lo cual, la venta de acciones estarán alcanzadas a partir del 1 de enero del 2026. Mientras que, si el comprador es un sujeto del exterior y no hay una obligación de retención en la fuente, estando el impuesto a cargo del vendedor del exterior, las operaciones grabadas serán aquellas que tengan lugar a partir del 1 de enero del 2027. Un poco con esto lo que queremos demostrar es la casuística concreta que puede tener el MLI de efectos, no solo en cada uno de los países, sino en cada uno de los convenios específicos
y los casos concretos que se nos presentan en la práctica. Otro supuesto que trae el MLI es básicamente la ampliación de la figura del agente dependiente para configurar un establecimiento permanente en el país. Vemos el caso, por ejemplo, del convenio con Dinamarca, ¿sí? Que establece la figura del agente dependiente que puede disparar un establecimiento permanente en la medida en que haya una persona en Argentina que actúe por cuenta y orden de una empresa del exterior, pero que posea y ejerza habitualmente poderes para concluir contratos en nombre de esa empresa del exterior. Es decir, bajo el texto actual del convenio con Dinamarca, lo que se exige para tener por configurado un establecimiento permanente es la firma por parte de un sujeto argentino de contratos por cuenta de un sujeto del exterior y que existan poderes que lo faculten para representar a esa empresa del exterior. ¿Sí? Una práctica habitual, ¿cuál era? Que esa persona no esté involucrada en la firma del contrato, que los contratos se firmen directamente con la empresa del exterior, pero los detalles, los aspectos principales, los negociaba la persona ubicada en Argentina. A partir de la entrada en vigor del convenio multilateral, se amplía la figura del agente dependiente. Y ya no es solamente necesario que la persona tenga poderes para representar y celebre los contratos, sino que bastará con que esa persona ubicada en el país desempeñe habitualmente el papel principal en la celebración de esos contratos, y aunque esos contratos se firmen en el exterior, ¿sí? También estarán alcanzados por la figura del establecimiento permanente. Y otra de las consecuencias también que habrá es que no solo alcanzará aquellas operaciones que se realicen en nombre de la empresa, sino también aquellas operaciones que impliquen la venta de bienes o de propiedad por parte de la empresa al exterior, o contratos que impliquen la prestación de servicios, que cierren prestaciones de servicio por parte de la empresa al exterior a empresas en Argentina. Otra figura también importante que se verá afectada por el convenio multilateral es las figuras de establecimiento permanente específicas que suelen estar en cada uno de los convenios. Y me refiero en concreto a la figura de establecimiento permanente por obras de construcción o proyectos de montaje, de instalación o de supervisión, como también los supuestos especiales de establecimiento permanente por prestación de servicios en el país. Acá tomamos el ejemplo del convenio con Países Bajos, ¿sí? Que es igual básicamente a todos los convenios, a los 17 convenios alcanzados por el MLI, donde prevén supuestos específicos de establecimiento permanente. Para el caso de obras, construcción, proyectos de montaje o de instalación o de actividades de supervisión que realicen en el país, se prevé que se configurará un establecimiento permanente en la medida en que se exceda un periodo de 6 meses. Es decir, en la medida en que esa obra, instalación o actividades de supervisión en el país se prolonguen más allá de un periodo de 6 meses. Por otro lado, también se prevé la figura de un establecimiento permanente por la prestación de servicios en el país, cuya el límite de tiempo es 6 meses dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. ¿Cuál era la práctica habitual con anterioridad a la sanción del MLI? La fragmentación o división de distintas prestaciones en distintos contratos entre distintas empresas de un mismo grupo económico, ¿sí? Para que cada uno de los contratos y cada una de las operaciones por cada una de las empresas individuales no lleguen a cumplir en el país el periodo de 6 meses requerido para tener por configurado un establecimiento permanente. ¿Qué pasa con la entrada en vigencia del MLI? Se incorpora una cláusula específica en aquellos países que lo hayan también optado, como es el caso de los Países Bajos. Se incorpora una cláusula específica por la cual se dispone que cuando una empresa, cuando un grupo de empresas vinculados
lleve a cabo actividades en la otra jurisdicción, ya sea una obra, actividades de supervisión o prestaciones de servicios, y esas actividades se relacionen con un mismo proyecto. Para considerar el límite de tiempo temporal que prevé el convenio, no habrá que considerar individualmente el tiempo que lleva cada una de las empresas, sino que habrá que tomar a todas las empresas en su conjunto. ¿Sí? Esto lo que tiende a combatir es la división artificial de los contratos entre empresas de un mismo grupo económico para evitar cumplir con el parámetro temporal y así no tener un establecimiento permanente en el país. Bueno, otro punto central del convenio multilateral es lo que mencioné, la inclusión de cláusulas específicas para combatir el abuso de tratados. Y principalmente la incorporación de la cláusula de propósitos principales, ¿sí? Que pasa a ser una cláusula antiabuso general específica en los convenios. Ahí quiero Nosotros, hacer una breve mención para contarles que con Juan Manuel hace 2 años nos tocó en carne propia en una operación que aplicaba convenio entre Chile y España, tener que reestructurar una operación que habíamos casi definido en diciembre de 2022, si no recuerdo mal, y a partir de enero o enero de 2024, perdón, entraba en vigor la cláusula de propósito, de test de propósito principal entre España y Chile, y hubo efectivamente que modificar la operación, porque tanto para el asesor chileno especialmente, al entrar en vigor podía resultar aplicable. Y lo tuvimos que modificar la forma en la cual se vendía, era una venta que podía aplicar impuesto indirecto en Chile, porque se podía considerar que era una manera solamente motivada por temas fiscales. Así que ténganlo en cuenta porque aplica y aplica directo. Solo quería hacer esa acotación para despertar a la gente hacia el final. Y algo más que acá, quería, perdón, agregar y te sigo, te dejo seguir, Juan Manuel, es que este tema va a ser tremendo para los asesores, porque la verdad es que no es que solo no tengas el propósito de obtener el beneficio, tenés que tener realmente una motivación genuina comercial, una sustancia económica real. ¿Y quién la define? Esta es una cláusula subjetiva que va a generar mucho debate porque, digamos, reducir la carga fiscal es también un fin económico y de un buen hombre Claro, de negocios, ¿no? claro. Bueno, dejo abierto el tema, que es muy polémico. no, totalmente. Acá simplemente lo que queríamos levantar es, nosotros acá en Argentina tenemos una experiencia respecto a la aplicación de el principio de la realidad económica, la ley 11.683, y que a la jurisprudencia, sobre todo a partir del caso Molinos, la ha venido aplicando incluso para operaciones internacionales. Pero los supuestos de aplicación del principio de la realidad económica, cuando las formas son manifiestamente inadecuadas o no responden a las formas normales y razonables que prevé el ordenamiento jurídico argentino, es un criterio distinto de propósitos principales. Y lo que tendremos que ver es cómo van a conjugar en la práctica y, y en cada uno de los casos en concreto. Y como dijo Angie, la cláusula de propósitos principales, en definitiva, lo que va a requerir es una muestra de el propósito de negocios o empresarial detrás de esa estructura. Pero también, por cómo está redactada, surge la duda de qué pasa cuando uno de los propósitos es simplemente reducir la carga fiscal porque existen dos vías, una más gravosa que la otra, pero las dos legales. No, claro, ¿Sí? y una cosa más para agregar es que a veces ese propósito de reducir esa carga fiscal puede estar en línea con el objetivo y el propósito del tratado si, por ejemplo, deriva en una mayor inversión, porque no nos olvidemos que primordialmente los convenios nacen para buscar atrapar inversiones, atraer inversiones. Entonces, realmente determinar cuándo además la excepción de, bueno,
Este objetivo de también reducir la carga fiscal está alineada con el objetivo y el propósito del tratado, es de un nivel de casuística y de subjetividad que va a traer mucha, mucha controversia. Totalmente. Pero bueno, con esto no le queremos robar más tiempos. Eh, la verdad tuvimos que acotar o tratar de meter todo en una hora, pero no sé si alguno tiene alguna consulta en particular. Yo también quería recordar que nos pasó también en la práctica la aplicación de la cláusula de limitación de beneficios. Tuvimos un caso de un fondo situado en Emiratos Árabes y teníamos que revisar la potencial aplicación de ese tratado con Argentina cuando se trataba justamente de un fondo que muchas veces tiene sus residentes o controlantes en otra jurisdicción. ¿Tienen algo para acotar con relación al MLI entre cláusula de limitación de beneficios y Principal Purpose Test o test de propósito principal? Sí, ahí, como veíamos, la mayoría de los países con los cuales Argentina tiene convenios y que se van a ver afectados por el MLI, la verdad son pocos los que optaron por aplicar tanto el Principal Purpose Test como una cláusula de limitación de beneficios. Y los pocos países que lo optaron, optaron por aplicar una cláusula de limitación de beneficios reducida, ¿sí? Que en el caso son Dinamarca, México, perdón, Dinamarca, Noruega y Rusia, porque en realidad los convenios con Chile, Emiratos Árabes y México ya contenían ¿Mm? una cláusula de limitación de beneficios. Y básicamente hace referencia a sujetos concretos que pueden acceder a los tratados, que tienen que cumplir con determinadas consideraciones, que ser, por ejemplo, en el caso de sociedades, cuyos accionistas, al menos el 50%, sean personas físicas residentes en esos países, o que se trate de empresas que puedan demostrar que tienen una actividad comercial activa en esa jurisdicción, o que cotizan sus acciones en mercados de valores de esas jurisdicciones. Pero lo cierto es que el resto de los convenios no van a incluir una cláusula de limitación de beneficios y el resto de los demás países se limitaron a optar por la cláusula de Principal Purpose Test. Claro, con lo cual, en principio, salvo que lo contenga el convenio o lo haya, la cláusula Principal Purpose Test es la que más virtualidad o impacto va a tener sobre nuestra red. Sí, igual después del fallo Molinos, hay una duda que queda, es, Argentina firmó el MLI, optó por todo. ¿Cómo qué sensación va a generar esa elección de Argentina respecto de todos los demás convenios que no se vieron afectados por esas específicas reservas que hicieron cada uno de los países, ¿no? Si estos principios nuevos generales de tributación internacional, ¿cómo va a quedar en la cabeza de cada uno de los jueces cuando tengan que resolver casos Claro. concretos en cada uno de los convenios en los cuales no incluyen estas cláusulas? Si se van a Ujú, tener y se van a limitar al texto de cada uno de los convenios o lo van a tomar como principios de soft law, un poco lo que sucedió con Molinos. Ujú. O van a tomar también el voto de Rosenkrantz y el dictamen de Monti. Veremos para qué lado va, más allá de que obviamente es un fallo de corte. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos enormemente a María de los Ángeles y a Juan Manuel el aporte y el trabajo en esta época del año que es difícil. Se reprogramó justamente para tener mayor capacidad de análisis, dado los tiempos previos con otras conferencias. Y esto va a estar se va a colgar en la página del colegio y quedamos pendientes para ver si concretamos una última reunión antes de fin de año. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Adiós. gracias. gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Buenos días.